En este video vamos a hablar y vamos a responder a la pregunta si un católico puede celebrar Halloween. El por qué sí o el por qué no. También vamos a hablar sobre los orígenes de esta celebración. Sabemos que es lo más popular aquí en Estados Unidos, pero esto se ha estado expandiendo a muchas partes en Europa, al igual que Latinoamérica. Así que vamos a ver de dónde viene todo esto. Los orígenes de esta celebración son paganas, vienen de hecho de Irlanda con los célticos, que ellos celebraban una fiesta llamada Samhain, que es al final del verano y eran parte de sus creencias. Ellos creían que al final del verano el muro o la tela que separaba el mundo vivo con el mundo espiritual era lo más débil en una noche al final del verano. O sea, no es necesariamente el 31 de octubre, caía en diferentes días cada año, pero así es como se celebraba. Entonces, en esa noche donde esa vela, ese muro estaba lo más débil, se creían que los espíritus que habían fallecido y demonios y todo eso llegaban y iban por el mundo. Entonces ahí es donde agarran las calabazas con una linterna dentro, que era para espantar a esos espíritus para que no entraran en los hogares de las personas. También de ahí viene ese ritual de dar comida. Si alguien tocaba, se creían que era un espíritu y era porque quería disfrutar una vez más sabores, las comidas, la bebida de este mundo que no tienen en el otro. Entonces se les daba esos alimentos y si no hacían eso, pues ese espíritu empezaba a hacer travesuras y hasta mataban a gente, según los espíritus. Y varias otras creencias que vemos como estos son ecos de lo que vemos hoy en cómo celebramos o los que celebran esa fiesta, cómo la celebran hoy en día. Vemos a hoy las calabazas con esa linterna adentro, que es decorativo ahora, pero esas son sus raíces, que era para espantar a los espíritus. Ahora, ellos también creían que si tenías que estar afuera en la noche y salir, te tenías que disfrazar, te tenías que poner ya sea hojas, una máscara, pintura, lo que sea, para que te hicieras ver como parte de los espíritus, para que engañaras a los espíritus, de que no supieran que tú seas un humano, ya que te podían posesar. Entonces ahí es donde vemos los disfraces y todo eso. Entonces, aunque no creemos hoy en día, muchos de nosotros, la gran mayoría, yo diría, de los que celebran esta fiesta, no creen nada de esas creencias, pero vemos de dónde vienen todo eso, los disfraces para espantar, ahuyentar a los espíritus o para hacer creer que tú eres parte de ellos. Como ya les dije, las calabazas era para espantar y ahora lo tomamos como algo solamente decorativo. Y luego también los alimentos o los dulces que se les daban cuando tocan esos espíritus, esa gente disfrazada toca tu puerta, pues ¿qué es lo que dicen? Trick or treat, que es inglés, si lo traduces, que es o dulce o truco, es como una amenaza, ¿no? Y lo tomamos como algo inocente, ah, pero sus orígenes no son nada inocentes. Entonces es celebrar todo eso hoy en este día. Ahora es común que es en ese día, si tú no sales a pedir dulces, a disfrazarte para pedir dulces, hay otras actividades que se hacen, como por ejemplo ver películas de terror. Y hay muchos exorcistas que han hablado en contra de ver estas películas porque todo esto abre puertas. La curiosidad al ocultismo, al espiritismo, la curiosidad simplemente de todos esos tipos de brujerías, encantos, todo eso abre puertas para el demonio para que él entre en tu vida. También otra cosa que hacen es hacer fiestas de disfraces, donde hay baile, hay alcohol y hay muchas cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Entonces, vemos cómo este día realmente es un día para glorificar o para alzar el pecado, para normalizar el pecado. Yo he vivido en una ciudad grande y también es muy común de que todos ya celebren esto,
Creo yo que ya está llegando a ser más celebrado el Halloween que Navidad, por ejemplo, otras. De hecho, aquí en Estados Unidos, en el trabajo, en muchos trabajos, ya ni siquiera puedes decir feliz Navidad porque te pueden despedir, porque no estás siendo inclusivo. Ahora quieren que digas solamente felices fiestas, y creo que eso también se mira en México y en otros países donde ya no se dice o ya no se puede decir feliz Navidad, sino simplemente felices fiestas. Pero vemos que este día de Halloween se ha estado expandiendo más y más. Y es atrayente para los niños porque pues son dulces gratis para ellos. Es llamativo para los jóvenes y adultos porque es fiesta, es alcohol, es todo tipo de inmoralidad. Entonces llama la atención y es lo que es parte de todo esto. Pero si nos ponemos a pensar qué es lo que realmente estamos celebrando, pues estamos celebrando al mal, estamos celebrando la muerte, estamos celebrando el pecado y todo tipo de inmoralidad, porque es lo que pasa. Hay mucha gente que fue satanistas y se salieron de eso y ahora son cristianos, y más importante, muchos de ellos ahora ya son católicos. Han hablado de todo lo que hacen ese día. Se preparan, ayunan, hacen sacrificios todo el mes para tener una misa negra, que es la más importante para ellos de todo el año, ese 31 de octubre. Um, También es el día de la reformación de los protestantes, algo que yo diría que no es casualidad, sino fue una buena fecha para que ellos eligieran ese día. Pero vemos que hay muchas cosas malas que se hacen, muchos rituales, muchos gatos negros que se pierden o reportes de eso. Muchos niños se reportan perdidos ese mismo día y otros dicen que es porque los usan para sacrificios y muchas otras cosas. Ese día también populariza el ver películas de terror y también de jugar juegos de terror, ya sea ir en panteones, hacer algún tipo de ritual, a jugar con la Ouija. Vemos que todo esto es muy, muy malo, y tomémoslo por el sentido, si ustedes quieren y no creen en todo esto, tomémoslo en el sentido más inocente. Digamos que solamente son tradiciones antiguas que no significan nada hoy en día. Que sí, quizás vienen de rituales paganos donde ellos sí creían, pero hoy no, y por eso no puede pasar nada, digamos. Ok. Digamos pues que nada más uno se disfraza por la simple hecho de diversión. Solamente vemos películas y jugamos con ouijas y otras cosas de brujería por diversión y no pasa nada. Todo esto lo que hace, uno tiene que admitir que mínimo lo que hace es que abre el corazón, la mente de la persona para aceptar más todo este mundo del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de todo esto. Algo que vemos en especial, yo diría, en México, que esto se ha estado expandiendo en los últimos años más y más. Y como se ha estado expandiendo la brujería, también vemos como antes se ha estado expandiendo esta celebración de Halloween. Y yo diría que eso no es casualidad. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros escuchamos, todos con los que nosotros nos juntamos, abren puertas para aceptar esos tipos de mentalidad, de filosofía, de cómo vivir tu moralidad. Todo eso cambia. Por eso está ese famoso dicho que dice: séame tus amigos y te diré quién eres. Y tiene mucha razón todos esos dichos, porque cuando uno se junta con gente que le gusta de todo este mundo, cuando uno mira esas películas, cuando uno juega estos juegos, abrimos nuestra curiosidad y nuestra aceptancia a todo esto, tanto que después dejamos de verlo como algo malo o como algo raro. Y si tú eres uno de esos, déjame saber si tú practicas todo esto. Piensa y dime si tú siempre naciste así, o si tu familia viene de brujería. Quizás tú lo vistes normal porque tu familia lo hace. O si fue algo que después tomaste. ¿Con qué empezaste? ¿Empezaste directamente con la brujería o fue paso por paso? Fue disfraces, fueron fiestas, fueron películas y después llegamos a eso.
Y vemos muchos insultos, no solamente en la forma de vivir este día, que es, como les digo, con tanto pecado, tanta inmoralidad en fiestas y demás, pero también lo vemos como en las películas. Estas películas que son las más inocentes. Por ejemplo, una muy común es la Hocus Pocus. Es esa película muy popular que muchos miran ese día como ritual, como aniversario, como parte de la celebración de este día, y esa palabra es un insulto a Cristo. Esa palabra de Hocus Pocus es una burla de las palabras de consagración de un sacerdote. Cuando se hace en latín, dice hoc est corpus meum. Entonces la palabra que ellos usan, Hocus Pocus, es una palabra de burla, haciendo las mismas palabras o las mismas sonidos o sonidos similares a la consagración, y lo toman como una burla. De ahí vienen esas palabras. Y mucho de lo que vemos tienen, como les digo, sus raíces paganos, y todo es para insultar y para quitar nuestra sensibilidad en contra del ocultismo, contra de la brujería, para que sean más aceptables para nosotros, nuestras vidas y la de nuestros familiares. Y callemos cuando vemos toda esta inmoralidad y lo vemos como algo normal. ¿Qué podemos nosotros entonces hacer en contra? Algo que yo diría, ¿no? Que la Iglesia Católica en estos últimos años ha estado fallando, en los últimos 100 años o quizás 200 años. Lo que ha estado fallando es de que se ha tomado la idea de que la Iglesia tiene que estar separada de la política, de la cultura, y dejar cada quien ser y aceptarlos como son e integrarlos a la Iglesia. Lo que la Iglesia hacía antes era transformar las costumbres, la cultura pagana, y la transformaba en cristiana, pero nos hemos separado en nuestra misión de evangelizar. Entonces creo que nosotros podemos tomar este día o esas fechas para hacer esto, porque al Halloween, la palabra viene del inglés, que significa Hallows Eve, o que significa la natividad del Día de Todos los Santos. Y es porque el 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre celebramos el Día de Todos los Difuntos. Tenemos que ver cómo nosotros podemos transformar esta cultura pagana y transformarla para evangelizar a Dios, evangelizar la verdad, las verdades de nuestro Señor Jesucristo, que se nos fue dada por su única iglesia, la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En España han hecho algo que ha estado siendo más popular, que le llaman Holy Wins, que es yo diría como un juego de palabras, porque el Halloween suena muy similar a Halloween's, que significa los santos ganan, o la victoria de la santidad, o alguna traducción así similar. Entonces lo que ellos han promovido es de que el 31 de octubre en la mañana, en la tarde, lo que se haga es de que se disfrazcan los niños en santos, ah, y vayan a la misa, reciben una bendición, presentan qué santos son, y así, no sé, como Santa Inés de Jesús o cualquier otro santo, hablando un poco de quién es ese santo, y después tienen algún tipo de convivio, una comidita con la comunidad. Algo que yo miro que está bien. Mi única crítica de ese día es de que se celebre el 31 de octubre. Se debería de celebrar el 1 de noviembre para demostrarles a nuestros hijos que nosotros, como católicos, no celebramos la muerte, no nos divertimos con cosas de brujería, ocultismo y nada de eso, sino que nosotros disfrutamos de la belleza de la santidad, y que nosotros damos respeto y reverencia a los santos y aprendemos de sus vidas para que un día nosotros también podamos llegar a ser santos. Esa parte sí me gusta mucho, y si no lo hacen en su parroquia, yo lo recomiendo de que le pidan a su sacerdote que se empiece a hacer cada 1 de noviembre, para que los niños vayan y aprendan esto. Se les puede dar dulces
para que no les llame la atención el 31 de octubre, para que nosotros seamos una gente que celebre la vida, que celebre la santidad, que celebre la belleza y que celebre a Dios. Y déjenme saber si en sus comunidades ya hacen esto o si lo van a empezar a pedir de sus sacerdotes. Dios los bendiga.